Siguiendo con el ciclo de conferencias CAM, nos encontramos en el Centro Argentino de Mecatrónica. Vamos a seguir con este curso que lleva varias etapas donde estamos hablando de inyecciones programables que se pueden utilizar tanto para autos como para motos. El ejemplo de hoy posiblemente sea el de una moto. Vamos a ver todo el software. Vamos a tomar como ejemplo esta unidad de control. Es una unidad IngePro. En este caso es una FI Pro, es de última generación. Es un equipo provisto por la empresa IngePro. Hay varios modelos. Tomamos este solo como ejemplo, pero sirve de base todo lo que vamos a hablar para trabajar con cualquier sistema programable, así que no vamos a tener ningún problema. Si comparamos con una unidad de control original, esta por ejemplo es de una moto, fíjense, estamos exactamente en el mismo tamaño, no son ni más grandes, ni tienen ningún tipo de complicación para poder colocar tanto en un auto como en una moto, donde bueno, tenemos un poco menos de espacio, pero de todas maneras no vamos a tener ningún problema. Estas en particular permiten un conector Bluetooth. Hay modelos más grandes de esta que ya traen la conexión Bluetooth colocada. En este caso, si queremos trabajar con el conector Bluetooth, lo único que tenemos que hacer es insertarlo en el conector que trae aquí y la EQ, una vez que está alimentada, directamente trabaja con el conector Bluetooth y no necesitamos cablearnos con el vehículo. Normalmente todas estas computadoras trabajan a través de Windows, pueden trabajar también por sistema Android, de hecho no hay ningún inconveniente en trabajar en una tablet, tanto en forma cableada como en forma inalámbrica. Vamos a abrir uno de los software para ver algunas particularidades. En este caso estamos abriendo este software que corresponde a la S8000, que es un modelo bastante grande, pero no estamos para promocionar, sino para explicar. Y en este caso hay un dato muy importante. Mucha gente nos consulta, bueno, pero ¿cómo hacemos? Y yo no conozco y tengo que comenzar de cero. Bueno, tienen una gran ayuda cuando yo le digo, por ejemplo, que voy a armar un programa nuevo, un archivo nuevo, y me detengo y coloco archivo nuevo, me ofrece una configuración inicial básica y nos da un asistente. Es decir, este software permite trabajar con un asistente en línea que nos va a ir llevando para ayudarnos en la configuración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a trabajar con el asistente para ver en qué nos ayuda. Y después nosotros vamos a hacer un mapa propiamente nuestro. Entro a la posibilidad siguiente y lo primero que me plantea es cuántos cilindros tiene el motor de este proyecto. Bueno, ellos arrancan con una propuesta de 4 cilindros, pero yo puedo subir y bajar y puedo colocar la cantidad de cilindros que yo crea conveniente. Por ejemplo, 2 cilindros, podemos trabajar 4, 6, 8, 12, no hay ningún problema. Lo primero que le informamos al sistema es que el motor con el que vamos a trabajar tiene 4 cilindros. Si fuera una moto, podría ser una moto de 4 cilindros sin ningún problema. En el proyecto que está trabajando CAM es un motor monocilíndrico, pero tiene doble cuerpo de mariposa, doble inyector y doble bujía en un solo cilindro. Es un proyecto muy particular en el que trabajan los alumnos en las prácticas aquí dentro de la escuela. Hablamos de que tenemos un motor de 4 cilindros. Continúa, a ver, ¿qué me pregunta? Cuando continúa, me pregunta, ¿qué tipo de motor es? En este caso me plantea un aspirado por MAP, pero vamos a abrir las ventanas y vamos a ver qué opciones tengo. Cuando hablo del tipo de motor, me está preguntando si el motor va a ser un motor con turbo o si va a ser un motor aspirado.
Esto es muy importante, hay que definirlo ahora, porque la configuración del mapa va a variar sustancialmente si el motor tiene una turbina colocada. Yo tengo opciones de trabajar con un motor aspirado que funcione por MAP, es decir, por medidor de presión absoluta. Siempre que vayamos a calcular la cantidad de combustible y el avance que vamos a utilizar, necesitamos saber cuáles van a ser los componentes, los sensores que van a informar a la ECU para el cálculo del combustible y del avance. Por eso es muy importante definir cuáles van a ser los sensores que van a participar. Obviamente el de RPM ni hace falta que lo nombremos porque sabemos que tenemos que tener una señal de RPM. Pero yo puedo trabajar o con un TPS, que es este en este caso, que va directamente enchufado en la instalación, o podemos trabajar con un MAP, un medidor de presión absoluta. Tenemos la ficha, tenemos la conexión. En este caso en particular, la unidad de control IngePro ya viene directamente con un MAP incorporado, así que lo único que tenemos que hacer es traer vacío de motor y conectarnos y ya directamente tendríamos señal de MAP. Entonces, yo tengo que decidir si el vehículo va a trabajar aspirado por MAP, si va a trabajar aspirado por TPS o si voy a trabajar a través de una señal que va a tener que incluir que el motor es un motor turbo y en todos los casos de motores turbo vamos a trabajar con medidor de presión absoluta porque la información de vacío o presión, como le querramos llamar según cuál sea la condición, es fundamental que midamos a través de un MAP. Así que en el caso de los motores turbo, siempre ténganlo presente, vamos a trabajar con un medidor de presión absoluta. Lo cual no quiere decir que de todas maneras tengamos otros sensores compartiendo, informando a la unidad de control, colaborando en la mayor cantidad de información posible que le podamos dar a la unidad de control para un cálculo más exacto que se adapte a cualquiera de las condiciones del uso. Muy bien, pasamos a la siguiente pantalla y ya me está preguntando tres cosas. La rotación máxima del motor, esto es importante que nosotros lo podamos ajustar, nosotros decidimos hasta qué régimen consideramos que no entra en riesgo y aparte, hasta qué régimen realmente entrega potencia al motor, porque ustedes saben que llega a cierto régimen en que llega la potencia máxima y luego la potencia decae y no tiene mucho sentido seguir exigiendo al motor sobre ese régimen porque lo único que lo voy a lograr es dañarlo o perder potencia. Entonces, una vez que yo conozco mi motor y lo voy ajustando en el banco de pruebas o en el rodillo, en el caso que esté puesto en un auto, voy viendo la curva del motor, la curva de potencia, y en ese caso decido cuál va a ser la rotación máxima del motor. Cuando yo digo que voy a limitar el régimen, puedo hacerlo de distintas maneras. Si yo le quito combustible, estoy limitando el régimen. Si yo le quito el encendido, también estoy limitando el régimen. O puedo combinar ambas cosas. Puedo limitar el régimen quitando el combustible y el encendido. Bueno, todo esto es perfectamente configurable, depende del tipo de motor, del diseño que le quiera dar aquel que está trabajando y preparando el motor, qué tipo de limitación, qué tipo de corte vamos a utilizar. Como les dije, elegimos el límite máximo de rotación, elegimos el tipo de corte y elegimos cuál va a ser el corte máximo a partir de cuál va a trabajar. Es decir, este motor entre las 6.800 y 7.000 vueltas se va a mover y en este caso está configurado con un corte por ignición, pero yo podría variarlo y podría cortar por combustible, por encendido o por encendido y combustible. O puedo, si quiero, anular el corte. Yo no se los recomiendo, siempre elijan algún tipo de corte. Hay veces que apagamos el corte o lo ponemos muy alto
porque queremos ver el comportamiento del motor, queremos analizar la curva de potencia y la curva de cupla, y en ese caso lo corremos. ¿Apagar? Se puede apagar. Obviamente está desrecomendado en cualquier caso, pero es importante que elijamos qué tipo de corte podemos usar, y acá todavía prácticamente ni siquiera empezamos. Solamente estoy pensando cómo va a trabajar el sistema de gestión de motor y cuáles van a ser las opciones que yo voy a elegir. Si yo continúo, paso a la siguiente, ya me pregunta el tipo de señal de rotación que vamos a tener. Acá también tiene que ver en qué decidamos qué vamos a utilizar en el motor. Si yo abro la ventana, me da un montón de opciones. Generalmente, lo común es usar una rueda fónica que tenga 60 dientes y le falten 2. Pero eso no quiere decir que yo esté obligado. Las ruedas son totalmente configurables. Yo puedo usar la que trae el vehículo original. La que viene en el vehículo, por ejemplo, puede ser de 36 menos 1 y yo perfectamente puedo buscar una de 36 menos 1 y ya la dejo seteada, o puedo elegir cualquier otra. Inclusive puedo elegir un distribuidor o puedo elegir una rueda fónica configurable, donde yo le voy a dar la cantidad de dientes y dientes faltantes que yo quiera. Hay algunos casos especiales, como en Mitsubishi o Nissan, que la señal que produce de rotación el motor tiene algunas características específicas. No hay ningún problema. Estos sistemas los admiten y ya setean directamente con ese modelo. Si no, como en el caso de Subaru, que también tiene varios faltantes, ya están incluidos en el software, y si no trabajamos con una rueda configurable o si queremos trabajar con un distribuidor, fíjense en que tenemos la opción también de distribuidor ahí marcada. Pero esto es muy importante, antes de que nosotros sigamos adelante en el proyecto, toda esta información la tengo que setear porque tiene que ver con el inicio del proyecto. Yo tengo que saber qué rueda fónica, qué tipo de señal de rotación voy a trabajar, porque sin esto es imposible avanzar. Lo que me permite el asistente es ayudarme a incorporar todas estas cosas para facilitarme la tarea de programación. Nada más. Sigo y obviamente ya me está preguntando no solo qué tipo de señal de rotación vamos a usar, sino cómo va a estar configurada. A ver si nos entendemos, y en esto voy a tratar de ser claro pero sencillo. Si yo pongo la marca de punto muerto superior cuando el pistón está en el punto muerto superior, es imposible que la computadora pueda calcular el avance. Quiere decir que tengo que poner la señal de rotación, la marca de lo que va a ser el punto muerto superior, bastante antes. Según cómo yo coloque la rueda fónica, le tengo que decir a la unidad de control cuántos dientes antes del punto muerto superior yo voy a tener la marca. Podría usar 10, 15, 20, 25, depende si tengo la rueda fónica original del vehículo o si tengo una rueda fónica que corresponda a otra. Depende en qué posición. Si yo tengo una posición fija de la rueda que no la voy a mover porque tiene un chavetero de más, bueno, pongo el pistón en el punto muerto superior y voy contando la cantidad de dientes. De esa manera, perfectamente yo le puedo informar a la ECU. Ahora, si esto no está colocado el chavetero ni nada y yo puedo elegir la posición, bueno, pongo el pistón del cilindro número 1 en el punto muerto superior, coloco la rueda fónica y le doy una cantidad de dientes de anticipación para que realmente podamos configurarla. Yo cuento la cantidad de dientes que le doy y luego le informo a la ECU esa cantidad de dientes. En el caso del ejemplo me dice que son 20 dientes antes del punto muerto superior. Es decir, yo voy a tener la marca, van a pasar 20 dientes y en ese momento el pistón va a llegar al punto muerto superior. Pero como entre diente y diente puede haber algún ajuste porque, por ejemplo, en 60 dientes puede haber
3 grados de diferencia entre un diente y el otro, y es mucho, tengo un ajuste de alineación que es el que me figura. Entonces ahí me permite alinear el primer diente y me permite una pequeña corrección electrónica desde el software donde puedo corregir 1 grado, 2 grados para un lado o para el otro para que el ajuste sea totalmente exacto. Quiere decir que perfectamente desde lo mecánico yo puedo ubicar la rueda fónica, contar la cantidad de dientes que le quiero dar y después setearlo en la unidad de control. Y además, si considero que estamos corridos 1 o 2 grados hacia un lado o hacia el otro, el software me permite electrónicamente realizar una pequeña corrección. Seguimos. ¿Qué tipo de señal de rotación tenemos? Bueno, no hay muchas. Normalmente los sensores que se utilizan son o inductivos o de tipo Hall. Cualquiera de los dos funciona muy bien, no tiene ningún tipo de problemas. Los sensores Hall, como ustedes saben, generan una señal cuadrada que puede ser de 5 o 12 volt. La señal es más pura, es más segura, trabajan perfectamente bien. Los inductivos son muy robustos. Ustedes recuerdan que es una bobina sobre un imán, genera una onda de tipo senoidal. También se usan, la mayoría de los vehículos usan o uno o el otro. En el caso de la unidad de control, tiene que discriminar qué tipo de sensor es para ver qué tipo de filtro va a colocar. Por eso, si usamos uno de tipo inductivo, le informamos que es de tipo inductivo y si es de tipo Hall, simplemente cambiamos y le indicamos que es tipo Hall. Hasta acá no hay ningún tipo de problema. Lo único que nos pregunta después es si vamos a trabajar en algún modo tipo secuencial. Cuando ya vamos a trabajar una bobina por cilindro, yo necesito saber si el pistón está subiendo dentro del cilindro 1 en carrera de escape o en carrera de compresión. Para eso necesito agregar un sensor. Este sensor es el sensor de fase, que es el que me va a decir justamente esto. Como les decía, es muy importante al decidir el tipo de motor que vamos a usar, qué tipo de sistema de inyección y encendido vamos a trabajar. Ya después vamos a ahondar en esto, no se preocupen, este capítulo es nada más que acerca del asistente para que ustedes vean que cuentan con una gran ayuda para ir avanzando en el proyecto. Pero es importante entender que si vamos a trabajar con un encendido secuencial y con una inyección de tipo secuencial, necesito conocer la fase en la que se encuentra, en este caso, el pistón 1, que como les decía, puede ser en escape o puede ser en compresión. Para eso necesito un sensor colocado en el árbol de levas. Se agrega, hay un poco más de complejidad en el armado, pero si el motor ya lo tiene, puedo usarlo sin ningún problema. ¿Qué tipo de encendido vamos a trabajar? Las bobinas. Todo este tipo de sistemas trabajan con módulo externo. Es decir, la unidad de control no trae incorporado un módulo de potencia para disparar a la bobina. Hay modelos que sí, hay modelos que no. En particular, la que estamos viendo hoy, no. Cuando ustedes vayan a comprar una unidad de control programable para gestión de motor, obviamente tienen que averiguar si tiene dentro de la unidad de control módulos para manejar las bobinas o no. Acá nos da las opciones. Tenemos señal tipo MCD por descarga capacitiva, de tipo magnético, por positivo, por negativo. Es decir, la unidad de control necesita saber de la unidad hacia afuera qué es lo que vamos a colocar. Como les decía, si la unidad de control tiene módulo interno incorporado, afuera solo voy a tener la bobina. Si en el módulo de control no tengo módulo, afuera voy a tener que tener algún módulo para controlar la bobina.
Hasta acá ya llegamos al fin del asistente, no tenemos prácticamente más nada. Nos permite colocar la secuencia de encendido. Yo le voy diciendo, normalmente en un 4 cilindros es 1, 3, 4, 2, ya si es un 6 o un 8, depende si es un Chrysler, si es un Ford, varían los órdenes de encendido. Entonces, si ya nos vamos a un 8 cilindros, vamos a tener que configurar la secuencia de ignición. Es totalmente configurable, en este caso está planteado como una chispa perdida, donde una bobina atiende a 2 cilindros, por eso ustedes pueden ver que se repiten los cilindros por el tipo de bobina. Si fuera con bobinas individuales, tendríamos un disparo para cada cilindro y en ese caso, como hablamos antes, necesitaríamos un sensor de fase. Por último nos pregunta cómo es el mapa de inyección. Hay un mapa sencillo, simplificado, que termina siendo solo una barra, donde cargo los valores que vamos a utilizar, y hay algunos mapas más completos que en ese caso van a tener, como ustedes ven acá, el simplificado o el completo, como su nombre lo dice. Uno está simplificado para que podamos poner el motor en marcha y rápidamente eso funcione. Ya después, cuando querramos realmente hacer un mapa global y algo, digamos, más ajustado al motor, nos vamos a tener que ir a un mapa completo, sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Prácticamente con esto estamos terminando. Lo único que me pregunta es si las correcciones rápidas, es decir, lo que nosotros antes llamábamos nuestra famosa bomba de pique, cuando yo aprieto el acelerador de golpe, bueno, me pregunta cómo lo vamos a detectar, y obviamente siempre va a ser a través del sensor de mariposa. Podría ser por las variaciones de vacío en el MAP, depende de la configuración de motor, pero tengo que tener una idea tengo que tomar una decisión de que cuando produzco un cambio brusco en la carga, una aceleración brusca, ¿a qué sensor la computadora tiene que tener en cuenta? Yo puedo armar todo el mapa para que funcione a través del medidor de presión absoluta, por el MAP, pero en particular que las variaciones bruscas de mariposa las vaya a leer al TPS, es decir, al sensor de posición de mariposa. O bien puedo hacer que todo lo lea a través del sensor de mariposa. Eso depende un poco del gusto, del tipo de motor, de las características y las decisiones que tome uno en la configuración. Nos falta decir el tipo de inyección que vamos a trabajar. Antes hablábamos un poco de por qué un sensor de fase sí o un sensor de fase no. Si la inyección no va a ser secuencial, si el encendido va a ser a través de una chispa perdida, no hay ningún problema en que trabajemos solo con el sensor de rotación. Si el sistema de encendido ya va a ser un sistema con bobina individual y queremos trabajar los inyectores también en forma individual, tenemos que informarle a la computadora que el modo va a ser secuencial. Hay un secuencial normal, hay un secuencial alternado. Alternado es donde yo trabajo en grupos y entonces trabaja primero un grupo, luego el otro, y esto permite al inyector tener un tiempo de reposo más importante. Si yo hago trabajar a los inyectores en forma simultánea, constantemente están trabajando y el tiempo de reposo, de enfriamiento del inyector es más pequeño. Esto depende un poco de las decisiones de aquel que vaya armando todo el sistema. Cuando decido esto, también configuro cómo van a disparar los inyectores. Entonces, en este caso tengo 1, 3, 4, 2. Yo puedo hacer que trabaje en modo secuencial, como está acá. Los puedo hacer disparar, si disparo el sistema de encendido por chispa perdida y disparo el 1 y el 4 juntos, tanto los inyectores como el encendido
pueden trabajar en simultáneo y ambos disparar en sistema perdido, es decir, como si fueran chispa perdida. En ese caso, el 1 y el 4 y el 2 y el 3 trabajan por separados y simultáneamente ambos abren y cierran juntos. Como verán, no es muy complicado, pero obviamente uno tiene que estar en tema, tiene que conocer el motor, tiene que conocer de toda la parte electrónica y tiene que tener claro qué decisiones quiere tomar desde lo profesional, de cómo quiere hacer el diseño de su motor. Se puede ir desde una configuración muy básica hasta una configuración realmente muy compleja. Estos sistemas admiten todas las posibilidades. Como ven, lo único que nos falta es, como todos estos sistemas trabajan por lazo cerrado, es decir, con una sonda de oxígeno, lo único que nos faltaría indicar es qué tipo de sonda lambda, qué tipo de sonda de oxígeno vamos a estar utilizando para que podamos controlar los niveles de mezcla. Tenemos las de banda estrecha, como les llaman en Brasil, de banda ancha le decimos nosotros, y bueno, tenemos las sondas de banda larga, que son mucho más rápidas, tienen una respuesta prácticamente instantánea, son más costosas, tienen otras consideraciones que hay que tener en cuenta. El sistema permite trabajar sin sonda, con sonda de banda ancha o con sonda de banda larga. La que nosotros decidamos mejor la vamos a colocar. Más adelante, en otros capítulos del curso, vamos a volver sobre estos temas. Esto es nada más que introductorio y estamos hablando solo del asistente que nos va a ayudar en la configuración en el caso que nosotros desconozcamos y no estemos acostumbrados a trabajar con estos temas. Espero que les haya gustado, no olviden consultar todas las dudas y en el próximo ya vamos a trabajar en el mapa propiamente dicho. Será hasta la próxima.